tiene que ser libertada. Todos esos pensamientos son los que te van a detener. No va a ser ni el diablo, mira lo que te estoy diciendo. Muchas veces le echamos la culpa a las tinieblas, a los demonios. No, no, no. Es tu mente que todavía no ha sido libertada. Y vamos a ver cómo se puede libertar una mente en este mensaje. Cómo puedes ir libertándote de todos esos pensamientos dañinos que te hicieron vivir una vida desastrosa, presa, ¿sí?, de emociones destructivas. Bien, se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Amén. Es larguísimo esto, lo pueden leer en su casa. Cada versículo trae lo que leímos y sigue, y cada vez más lindo, pero son muchos versículos, así que hasta ahí. Bien, miren, versículo 2. Digan así a los redimidos de Jehová, a quienes redimió de la mano del angustiador, dice en una versión. ¿Sí? Eso se refiere a que este salmo se refiere a los israelitas que se habían sido sacados de la esclavitud. Pero también, como estábamos haciendo referencia, se refiere a nuestra vida. Yo quiero que vayamos entrelazando esto, porque yo siempre dije, y lo sostengo, y cada vez me doy cuenta más, cada vez que hago un mensaje, que preparo un mensaje de parte del Señor, ¿sí?, que el pueblo de Israel, ¿sí?, nos identifica. La salida de la esclavitud, el desierto, la llegada a la tierra prometida, las negaciones, la mente cautiva, todo nos identifica. Es como Dios va a trabajar en tu vida y cómo trabaja en la vida de una persona que es libertada de un Egipto. Egipto es el mundo. Egipto es el mundo. Es la esclavitud. ¿Sí? Miren. El versículo 3, y los reunió de entre todas las tierras, como leímos, del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿Por qué? Porque Dios los sacó y los guió para ser su pueblo. Dios le plació hacer un pueblo diferente. Escucha bien, mira lo que te estoy diciendo. Me voy a detener acá. Dios le plació hacer un pueblo mediante sus leyes, no tus leyes, no las leyes del mundo. Por eso que esto va a ser muy, pero muy tajante hoy como mensaje. No las leyes del mundo, las leyes de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada al Señor, que vivamos bajo su voluntad y sus leyes. Nos cuesta, pero claro que sí. Dice, Él los sacó de varios lugares para ser su pueblo elegido, bajo sus preceptos, bajo sus leyes. Cuando llegaron a tierra prometida, ya me estoy adelantando también, pero cuando llegaron a la tierra prometida, lo primero que dice el Señor, ¿sí?, no hagan como las demás naciones que van a encontrar en esa tierra, no se contaminen con los demás pueblos, porque ustedes son mi pueblo. Si llegaste a esta instancia como cristiano, como hijito de Dios, tienes que entender que lo que le place a Dios es que te comportas o nos comportemos como el verdadero pueblo de Dios. Egipto tiene que salir de nuestra mente. Lo dije al comienzo, porque nuestra mente por ahí sigue áreas cautivas, ¿sí?, de cómo vivimos. ¿Sí? Seguimos cautivos todavía y nos acostumbramos a vivir en esa cautividad. Lo vamos a ver de a poco. ¿Sí? Del 10 al 14 dice, a los que habitaban en tinieblas y sombra de muerte, presos en aflicción y en hierros, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Es la vida que llevaban en Egipto. ¿Sí? Oscuridad, opresión, ¿sí? Pero también el milagro de la libertad, que ahora vamos a ver qué es lo que Dios usa para que ese pueblo sea libre. ¿Sí? Bien,
El 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La respuesta es ver lo que Dios hace, ¿sí? De la esclavitud amarga, Dios los lleva a bendición. Provee en el camino y prepara la tierra prometida. Como les dije, todo lo que es el caminar del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Por qué digo que esto cada vez me confirma más que es el caminar del cristiano? ¿Sí? Porque habla de ser rescatados. Habla de cómo Dios nos rescató. ¿Cómo nos rescató? ¿Por qué digo nos rescató? Y quiero que entiendan esto, ¿sí? Porque Dios te eligió desde el vientre de tu madre, te eligió desde el principio de los tiempos y dejó que vivas un tiempo en ese sistema, en Egipto. Hasta que dijo, llegó el tiempo señalado. Yo te elegí. Pasaste un tiempo con los egipcios. Pero ahora yo te necesito para que libertes lo que queda del pueblo en esclavitud. Por eso decía hace rato, Dios te eligió de tu familia para que puedan ver el cambio y la transformación. ¿Cómo vas, Dios mío, cómo vas a sacar de la esclavitud a la parte de tu familia si sigues siendo lo mismo que ellos? Tiene que haber una diferencia como pueblo de Dios. Tiene que haber una diferencia. Mira, antes estábamos atados a lo que es Egipto y a todas las costumbres en las cuales vivimos. ¿Sabían eso? ¿Sí? Pero también nos enseña a tener paciencia y depender de Dios. Porque Dios es quien abre el camino, rompe las cadenas y cumple sus promesas a su tiempo. Y yo puse un puntito acá, vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 1. Puse un puntito ahí, le puse plan en marcha. Plan en marcha. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Mire, el pueblo de Israel estaba cautivo 430 años. ¿Cuánto sabe eso? Dice la palabra que ellos clamaron al Señor y Jehová se acordó de la promesa que había hecho. A Abraham mismo le había hecho la promesa. Pero miren acá, Éxodo 2. En esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante el bebé? Le preguntó. Sí, consígueme una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó, ¿a quién? Yo puse un plan en marcha. ¿Sí? Bien. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues su nombre significa lo saqué del agua. Amén. Yo estaba diciéndole un poquito lo que quiero predicar hoy. Cómo Dios va a usarte para entrar
¿sí?, en un sistema donde está tu familia, para entrar a una familia que está todavía en Egipto. Dios pone un plan en marcha después de 430 años de esclavitud, clama el pueblo y el Señor en ese momento, no lo leí acá, pero en ese momento, ¿sí?, el faraón mandaba a matar a todos los niños. Por eso que ellos la pusieron a ese bebé en una canasta, ¿sí?, en una canasta calafateada con brea, para que no le entre, ¿sí?, como tipo resina, para que no le entre el agua y no se hunda y pueda llegar al lugar donde tenía que llegar. El plan de Dios era ese niño. Miren, todo el pueblo de Israel cautivo. Todo el pueblo de Israel estaba cautivo. El pueblo que había elegido el Señor estaba en cautividad. Porque después de José quedaron en cautividad. ¿Sí o no? Bien, cuando cambia el faraón, lo pone en cautividad. 430 años. Y ustedes dicen, pero no se acordó más el Señor se acordó. Se acordó. ¿Y qué usó? Un bebé. Un bebé en un tiempo que mataban los bebés. Un bebé para poder libertar a todo un pueblo. Por eso yo dije al comienzo, ¿sí?, vos vas a ser ese bebé. Vos vas a ser, ¿sí?, esa personita insignificante para muchos insignificantes. Pero Dios tenía un propósito tan grande con ese niño. Para adelantar. Ese niño, no adelantar, sino que lo leímos. Primero, el plan estaba en marcha. Buscaron a alguien de los hebreos para que lo amamantara. ¿Quién era? Su madre. La madre misma. La madre misma. Por eso decía el Salmo, rescatados. Rescatados. ¿Por qué? Porque Dios permitió que tengas una mamá y un papá que no condicen con ser hijos de Dios. Permitió que crezcas en ese ambiente. En ese momento, ¿sí?, en ese momento, Dios necesitaba de ese niño. Pero el plan era perfecto. ¿Por qué? Porque la misma madre después lo entrega a la princesa para que entre ese niño a ser parte de ese sistema. Por eso Dios, cuando te rescata, es para que vayas a hacer la diferencia, no para que seas uno más. No es para que seas un egipcio más. Porque en el momento que Él te llama, miren qué tremendo. Todos los niños eran arrojados al río Nilo para que mueran. ¿Sí? Los padres de Moisés, de la tribu de Leví, vieron que el niño era hermoso y lo escondieron durante 3 meses, como leímos. ¿Sí? Y todo lo que leímos. La canasta es el refugio en medio del peligro. Es lo que se usó, una canasta, para poder proteger a ese niño. ¿Sí? No era un palacio ni un lugar seguro, era algo sencillo, hecho con materiales del desierto, pero preparado con fe y con cuidado, ¿sí?, y con una dirección dada por el Señor. Amén. ¿Sí? Cuando nos vemos la salida, Dios nos prepara un refugio inesperado. Lo que parece frágil e insignificante en sus manos se vuelve protección. Él guarda lo que es suyo incluso en medio de las situaciones más difíciles. Hoy hablaba con un compañero de trabajo y le digo, ahora entiendo por qué Dios me libró 5 veces de la muerte. Esa era la canastita. Esa era la canastita que me estaba cuidando mientras Dios estaba preparando un plan con mi vida. Porque hoy ustedes están acá. Y los que van a venir. Y Dios usó mi vida. Y la va a seguir usando.
Pero en ese tiempo de peligro, Dios me protegió. 5 veces de la muerte me salvó el Señor. Lo comenté una vez, lo conté. Ese mismo día se perdió el tío de mi esposa. Ese mismo día no se encontró nunca más, se perdió en el mar, ahogado. ¿Sí? Y yo quedé colgando de una soga. Y logré salvarme. Saltar del barco que estábamos descargando al muelle. Y me salvé. Esa fue una. 5 veces me salvó el Señor. Me apuñalaron, me hicieron 32 puntos en la panza. Acá estoy. 5 veces me salvó el Señor. Acá es donde uno se da cuenta por qué pasaron tantas cosas. ¿Sí? Lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para cumplir su propósito. Lo vuelvo a repetir. Lo que el diablo usó para destruirte. Yo estoy por soltar la palabra a una jovencita, pero yo sé que ya lo sabe. Lo que el diablo usó para destruirte, Dios lo va a usar para que seas de bendición. Para que bendigas una familia. Porque eso fue el comienzo de la liberación del pueblo. ¿Sí? No se rindieron ante la orden del rey, hicieron lo que estaba en sus manos, pusieron al niño en las manos de Dios. La canasta fue un acto de entrega total. Señor, nosotros ya no podemos cuidarlo. Ahora te toca a ti. Muchas veces la preparación y el destino de alguien empieza por la fe y la oración de quienes aman a esa persona. ¿Sí? El que debía morir por decreto del rey es recogido y criado en la misma casa del rey que quería matarlo. ¿Se dan cuenta? Porque a la vista humana el plan de Dios parece una locura. Yo era el peor, yo era la oveja negra. Somos 2 hermanos nada más, pero yo siempre fui la oveja negra. Siempre. ¿Sí? Mi padre nunca me quiso, ya lo he contado un montón de veces. ¿Sí? Sin embargo, él me había elegido. Él me había elegido. Lo que para otros era el borracho, el peleador, Dios me había puesto sus ojos en mí. Hasta que me di cuenta del propósito que tenía con mi vida. Y ahí empecé a vivir la vida como tenía que vivirla. Y eso es hermoso, de darte cuenta que no eres cualquier cosa, que eres un plan de Dios. No eres cualquier cosa, eres un plan de Dios. Dios pone sus hijos justo donde tienen que estar, incluso si parece el lugar más peligroso, para formar su carácter y prepararlos para la misión que los encomienda. Moisés siempre se recordaría. Él no se salvó por su astucia ni por su fuerza. Fue sacado y rescatado. Y años después él sería quien levantaría la vara para que todo su pueblo pasara por las aguas y fuera liberado. Él se fue sobre las aguas, huyendo, en ese momento era un bebé, no lo sabía, pero huyendo de la muerte, de un decreto de muerte, y después al tiempo, cuando Dios lo prepara para sacar un pueblo solamente con levantar la vara, se abría el agua para que pasen en seco, dice la palabra. Se abrió el mar para que pase el pueblo escogido de Dios. Por si te sentías poca cosa, si estás en este lugar, es porque Dios te cogió para algo grande. ¿Sí? Nosotros estábamos destinados a la muerte, como decía hace rato, y también por el pecado. Pero Dios nos sacó de las aguas, nos recogió con compasión, nos adoptó y nos preparó para ser parte de su plan.
y nos guía para cumplir lo que Él ya tenía pensado desde antes de nacer, lo que le decía al comienzo. Por eso nos rescata, porque ya hay un plan maravilloso con tu vida. Pero eso vamos a ver, ¿sí? Rápido vamos a ir viendo que hay una forma de poder vivir esa clase de vida que Dios quiere para su propósito. No es tan simple, no es hacer lo que tú quieres a medias ni nada por el estilo. No, tiene que ser como Él lo dictamina, para ser de bendición a muchos. ¿Sí? Bien. Le puse un punto más, la preparación del líder. ¿Sí? El proceso de un libertador. Cómo Dios te prepara para cumplir el propósito. ¿Sí? Mire, Éxodo 2:11, a los 40 años, él creía que ya estaba listo. ¿Sí? Quiso liberar al pueblo con sus propias fuerzas. ¿Sabe cuándo fue? Cuando mató al egipcio. Cuando vio que estaban golpeando a uno de los hebreos y él quiso arreglar las cosas a su manera. Ese es un líder que no ha sido tratado por Dios. Ese es un líder que no ha sido cambiado en su temperamento. ¿Por qué? Porque después Pablo dice, y Moisés siendo el hombre más manso sobre la tierra. Pero ¿cómo manso si este mató a uno? Porque después, cuando tiene el encuentro con el Señor, se convierte en el hombre más manso de la tierra. Tiene que haber un proceso. Los que quieren ministerio tienen que pasar por ese proceso. No es fácil, claro que no, pero es vivir un verdadero evangelio. Vivir un evangelio donde, como decía, si Dios te pone en un sistema como Egipto, es para que puedas darle la diferencia de pueblo de Dios. Esa es una. ¿Sí? Y lo segundo, lo que estábamos hablando, ¿sí? De depender totalmente de Dios. Yo estoy hace 10 mensajes diciendo esto. La dependencia tiene que ser siempre en Dios, iglesia. Siempre. Siempre en Dios. ¿Sí? Cuando queremos hacer la obra de Dios con nuestro orgullo, a prisa, con fuerza humana, fallamos. Dios necesita romper nuestra confianza en nosotros mismos. Ese es un punto principal, ¿sí? En Éxodo 2:15, ¿sí? 40 años cuidando las ovejas lejos del palacio, sin poder olvidado por todos, él allí aprendió humildad, depender totalmente de Dios y conocer el corazón de su pueblo. Cuando él mata al egipcio, él huye y se pasa 40 años pastoreando ovejas. Esos 40 años es donde Dios lo fue tratando a Moisés, donde aprendió humildad, depender totalmente de Dios y conocer el corazón de su pueblo. ¿Sí? La fuerza no venía de él, sino de Dios. ¿Sí? De espera, de silencio. La escuela de Dios, como siempre les dije, donde nos moldea, nos quita lo que sobra y nos prepara para su propósito. Esa es la escuela de Dios. ¿Sí? En Éxodo capítulo 3 ya, versículo 4, es donde él tiene el encuentro con Dios. Dios lo llama ante la zarza ardiente y Moisés ya no se cree capaz. Pone excusas y le dice, Señor, no hablo bien. Y que nadie le iba a creer si él hablaba cuando tuvo el encuentro con él. ¿Sí? Pero Dios le dice, yo estaré contigo. No lo envía por su capacidad, sino porque él le da la presencia
y el poder. La dependencia total de Dios. Estamos hablando ya de una persona que es rescatada, de una persona que va a ser, ¿sí?, un líder, porque tú eres un líder. Tú eres un líder, Dios te eligió para eso, para poder guiar parte de su pueblo. Como decía, quizás tu familia, va a haber cambios en tu familia por tu causa, porque Dios va a usar tu vida, ¿sí? Moisés solamente lo tuvo que obedecer, hablar, levantar la vara, confiar. Las batallas las peleó Dios, las plagas, ¿sí?, que se presentaron, el paso del Mar Rojo, la guía en el camino, todo fue hecho por Dios. El desierto fue, querida iglesia, para que el pueblo aprendiera la dependencia total de Dios, ¿sí? Moisés fue un instrumento para la salvación, pero la salvación venía de Jehová. Nosotros podemos ir y ser de ayuda para libertar a una persona, ¿sí?, llevando el mensaje de Cristo, al ayudar a otros a salir del pecado y la angustia, pero sabemos que no salvamos a nadie con nuestras fuerzas. Solo somos un canal. Nunca tenemos que olvidar eso. Somos un canal solamente donde se manifiesta la gloria, ¿sí? La etapa de Moisés, ¿sí?, nace en esclavitud y es rescatado, como nosotros mismos. Siendo esclavos del pecado, Cristo nos salvó y nos adoptó como sus hijos, ¿sí? Intentando liberar con sus fuerzas, intentamos arreglar nuestra vida o ayudar a otros a nuestra manera y fracasamos. El tiempo de preparación en el desierto pasamos por pruebas, esperas y silencios para aprender y depender de Dios. ¿Se dan cuenta que siempre vamos a llegar a lo mismo? La dependencia total de Dios. ¿Quieres ser un verdadero líder o por lo menos cumplir con el propósito que Dios tiene con tu vida? Depende totalmente de Dios, ni de hombre alguno. Él está esperando que dependas totalmente de Él, que tu fe esté totalmente fijada en Él, ¿sí? Él se reconoce débil, como nosotros mismos, ¿sí? Y aceptamos que necesitamos de Él. Y allí es donde viene la obediencia y el temor para poder cumplir, ¿sí?, su propósito. Y acá hay un texto donde dice: Moisés pasó de ser un bebé a ser libertador. De un día para otro no fue. Fueron 80 años de preparación para una misión que duró 40. Dios respeta los tiempos, moldea el carácter y se asegura de que toda la gloria sea para Él. Él se va a asegurar que todo lo que tú hagas en su nombre justamente sea para glorificarlo a Él. Y entre eso también está tu carácter. Entre eso también está de que realmente hayas salido de Egipto, de todas sus costumbres. No es fácil, no. El otro día un compañero me decía: acá hay un montón de cristianos, ¿sí? Hay un montón de cristianos. Pero como vos decís, vos por lo menos intentás. Vos por lo menos intentás. Estos no. Vos por lo menos intentás y lo decís, dice. Claro que lo intento, no es fácil. No es fácil sobrellevar un montón de temperamentos y de gente que no tiene el temor de Cristo, que te están confrontando. Día a día no es fácil. Y por ahí viene un poquito el enojo, claro, y al ratito, no, pero soy un hijo de Dios, no puedo. Señor, ayúdame, porque no es con mi fuerza tampoco. Señor, ayúdame. Tenemos que dejar las costumbres de Egipto, cambiar de identidad y de vida. Iglesia, no es a medias tintas. El verdadero Hijo de Dios glorifica a Dios a través de su vida, sus costumbres. Yo no me canso de decirlo, ¿sí? Yo he ido a cada cumpleaños de Eduardo, cada fiesta
que ha hecho, por lo menos las que he ido yo, toda la familia se tienen que bancar que él ponga música cristiana, que invite a los pastores, que él invite a sus hermanos. ¿Es así o no? ¿Qué se debe dejar atrás? La idolatría, dioses falsos. En Egipto adoraban muchos dioses, el sol, el río, animales, imágenes hechas por manos de hombres. Y Dios ordenó, no tendrás dioses ajenos delante de mí, en Éxodo 23. Y ahora era un pueblo para el único Dios verdadero. Nosotros somos un pueblo, ¿sí?, para el único Dios verdadero. En Egipto ya estamos avanzando. En Egipto vivían para trabajar sin descanso digno, sin valor propio, siempre obedeciendo por miedo. Y Dios les dio el sábado, un día para descansar, para reconocer que no son esclavos del trabajo, sino que Dios es su Señor y cuida de ellos. Miren el cambio que Él quería hacer, ¿sí? Pero había algo, ¿sí? Miren. Salir físicamente fue fácil, pero sacar Egipto del corazón les costó muchísimo. Los momentos donde se notó que seguían atados a su vieja costumbre, al ver al ejército egipcio, en Éxodo 14:10, cuando ellos iban saliendo y veían el ejército que venía atrás, ¿sí?, miraron atrás y vieron a que el faraón los perseguía y el miedo los venció. ¿Y qué dijeron? ¿No había sepulcros en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? Mejor no hubiera sido servir a los egipcios que morir aquí. ¿No te parece que es algo, por lo menos cuando uno empieza, ¿sí?, el camino de la fe? No estaba mejor antes que venir a ser cristiano. Ahora me vienen todas las luchas encima. ¿No te parece que ese pensamiento siempre está? Porque siempre estamos en rebeldía, en contra de preceptos, de órdenes y de leyes. El ser humano siempre está en contra de algo que lo domine. Siempre está peleando y luchando para tener su propia voluntad de hacer lo que uno quiere. Y a veces entrega esa voluntad a medias. Entonces está un poquito en Egipto, fuimos liberados, pero en nuestra mente todavía hay cosas que están en Egipto. Y queremos acomodarlas. Y ahí está la lucha peor del cristiano. Porque te encuentras con la palabra a cada momento. Que las cosas que estás haciendo no están bien. La comida, ¿sí? Al no tener pan como en Egipto, se quejaron por el maná. ¿Cuánto han leído eso? ¿Sí? Valoraban más el alimento terrenal y la comodidad que la libertad y el pan que Dios les daba, que era el maná. Porque como le dije al comienzo, esto se trata de que tu mente tiene que ser totalmente libre. Y lo único que va a llevar eso es un cambio de pensamientos. Y ese cambio de pensamiento viene, ¿por qué? Por la enseñanza de la palabra. Es así como Dios, ¿sí?, empieza a formar su pueblo a través de sus leyes. Así como fue con Moisés trayendo los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. A través de la Biblia nosotros también tenemos leyes que seguir para poder ser un verdadero pueblo de Dios, para hacer la diferencia, para poder ser ese libertador que Dios necesita, ese Moisés, ¿sí? Pero con toda una conducta totalmente diferente. ¿Por qué? Por un ADN diferente. Hoy día nosotros tenemos un ADN espiritual diferente. Es Cristo. Somos nacidos en el Espíritu. Miren, en la cruz del Calvario lo que se renovó fue nuestro espíritu, no nuestra mente. ¿Sabían eso? Lo que vino a cambiar el Señor fue nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que tenga esa ansiedad de poder saber de Dios. Pero eso depende de nosotros. Porque nuestra mente no ha sido libertada del todo. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Es un trabajo que día a día tenemos que ir haciendo. ¿Sí?
El cambio real no es solo dejar un lugar, sino cambiar la mente y el corazón, aferrándonos a la palabra para no mirar hacia atrás. El peligro es mirar hacia atrás. Salir físicamente de Egipto fue un paso, pero sacar Egipto de la forma de pensar fue la gran lucha. Si la mente sigue pensando como esclavo, aunque estés libre, seguirás actuando como tal. La cautividad, como les dije, no tiene nada que ver con los demonios. Tiene que ver con una costumbre que no quieres sacar de tu mente, porque es más cómodo estar en cautividad, preso a costumbres que te hacen daño, no importa, pero es el lugar donde siempre estuve. A que empieces a creerle al Señor, a que pongas tu fe y empieces a resistir, porque el trabajo tuyo es resistir solamente. Porque Dios ya dictaminó todo. En el momento en que empiezas a resistir, llámese pensamientos, influencias, todo lo que venga, empiezas a resistir, es porque le estás creyendo a Dios, es porque tomaste esa esperanza, es allí donde el diablo tiene que huir. ¿Sabían eso? El diablo no tiene poder en la mentira. Cuando le crees la mentira es donde le diste el poder. En esta congregación, 8 años, no se habla de guerra espiritual. ¿Cuántos lo saben? No hay guerra espiritual si entiendes que Cristo fue el que venció en la cruz del Calvario. No hay guerra espiritual, ¿por qué? Porque eres un hijo de Dios, adoptado por Dios. No hay guerra espiritual porque Jesús recibió todo poder en la tierra, en los cielos, debajo de la tierra y se lo dio a la iglesia. Si se te revela todo esto, ¿con quién vas a luchar? Ahora, si vives una mentira, le estás cediendo terreno. Y él va a seguir embaucándote, haciéndote creer, darte miedo. ¿Sí? ¿Somos esclavos sin valor? ¿O somos hijos libres y elegidos por Dios? Eso se tiene que revelar hoy. Parece una tontería, pero en muchas ocasiones que yo he visto gente que está años en el Evangelio y siguen con esta clase de pensamiento. ¿Sí? Antes se vivía pensando en lo que servían para trabajar y sufrir. Ahora debían entender que Dios los rescató para ser un pueblo especial. Del momento en que Dios te llamó, te rescató, tienes que entender que Dios te llamó para ser parte de su pueblo. ¿Donde qué? Donde Él es el rey. Él es el rey. ¿Quién se va a meter con ese rey? ¿Dependemos del faraón o del hombre para todo? ¿O dependemos solo de Dios? Estaban acostumbrados este pueblo a que un rey les diera órdenes y comida. Ahora deberían aprender a esperar, confiar y obedecer a un Dios que no veían. ¿Sí? Lo conocido es seguro, aunque duela, lo que decía. Nos acostumbramos a vivir en esclavitud. Nos acostumbramos a vivir sufriendo, aunque duela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocemos bien ese ambiente. ¿Sí? Pero Dios está preparando algo mucho mejor, aunque no lo conozcamos. La mente les engañaba, les hacía creer que en Egipto comían bien y olvidaban los latigazos, el pensamiento de derrota y comodidad los ataba más que las cadenas. Como le dije, estos no son demonios, esto es un pensamiento cautivo. Del momento en que te recuerdes de todo lo mal, ¿sí?, que te trató el sistema de Egipto, por ejemplo, por decirlo así, es donde tienes que valorar lo que Dios está tratando de hacer contigo. En ese momento empiezas a vivir una vida de victoria. Mira, mi esposa años, estoy aprovechando todo este tiempo porque no está, ¿sí? Mi esposa años sufrió influencia demoníaca. Hasta el día que dijo, ya no voy a ser más marioneta del diablo. Y empezó a luchar. Hoy es la pastora. Hoy enseña. Hoy fue libre.
No fueron meses de ayuno, no fueron meses de oración. Fue la determinación de creer que Dios la había llamado. Sí, se determinó. Cuando creemos que el problema es más grande que nosotros mismos, o más grande que al Dios que nos acompaña, su mente se llenaba de miedo. El miedo, yo siempre digo, que tengas miedo no es malo. Yo a veces tengo miedo, pero ¿sabe qué es? Es una alerta, porque algo se me está saliendo de las manos. Algo que yo no puedo controlar me da miedo. ¿Me entiende? Yo estaba en el trabajo cuando mi esposa me manda un mensajito, choqué y yo no sabía lo que había pasado. ¿Cómo estaba? Y yo estaba a 100 kilómetros. Más vale que tuve miedo en ese momento. Porque no lo podía controlar, no podía estar acá. No podía venir a preguntar qué pasó. Y por teléfono no se puede. ¿Me dio miedo? Claro que me dio miedo. Pero enseguida le dije, Señor, también lo dejo en tus manos. Yo no lo puedo. La enfermedad de mi esposa, mi trabajo. No es fácil, no es fácil. Pero una vez que empiezas a aprender que como hijo de Dios tienes que depender totalmente de Él, cada problema que tengas, Señor, te lo entrego. Porque tú me elegiste para ser parte de tu pueblo. Alguien vino, me predicó la palabra. Yo entendí que esa era la esperanza que seguir. Mi fe me hace seguirte día a día y creer. Entonces cada vez que me pasen dificultades, yo te lo voy a elevar a ti. Y funciona. Pon tu matrimonio, pon tu familia, pon tu trabajo y vas a ver que funciona. ¿Sí? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El cambio no es fingir que somos distintos, ahí está el problema. Es cambiar la forma de pensar. Cuando la mente cambia, las acciones y las decisiones cambian solas. Mucha gente cree que ha cambiado y se esfuerza por cambiar. Y ahí está el error. Caen en la mentira. Caemos en una mentira. Porque volvemos a confiar en nuestras propias fuerzas. Y nos engañan nuestras emociones. Porque son emociones que no se han entregado al Espíritu Santo. El cambio no vino del Espíritu Santo. Vino de una determinación que tomamos nosotros sin la ayuda del Espíritu Santo. Y eso mismo después nos avergüenza. Yo voy a cambiar y me esfuerzo por cambiar. O yo le voy a creer al Señor que mi mujer, mi marido va a cambiar. Y llega el momento que no cambia, dice, pero si yo, tranquilo, es al tiempo de Dios. Es cultivar la paciencia, es al tiempo de Dios. Si no, seguís pensando que es por ti. Esa es tu verdadera lucha. El entregarte totalmente a Dios, decirle, Señor, acá estoy. Como le dije, para poder ir cambiando todas estas situaciones, llenarnos la mente con la palabra de Dios. La palabra de Dios es para que cambie tu pensamiento. ¿Sabías eso? Ella nos dice quiénes somos y qué podemos hacer en Él. La palabra de Dios nos refleja quiénes somos. ¿Quién es Dios? ¿Qué propósito? No las personas. Por eso es el peligro, ¿sí?, de tiempos y años ir atrás de una palabra profética. Que me hable un profeta. ¿Por qué? Si Dios se te tiene que revelar, como Moisés en la zarza, yo te llamé para libertar a mi pueblo y empezar a trabajar en pos de ese propósito. ¿Cuántas veces vas a errarle al blanco si vas atrás de una palabra profética? Si no has descubierto tu propósito todavía.
¿Mm? Entrenamos el pensamiento. En lugar de decir no puedo, es difícil, decimos con la verdad, Dios está conmigo y Él me va a dar fuerzas. Cambia eso. No puedo, sí, no puedo, pero con Dios sí voy a poder. Y el diablo viene y te dice, no vas a poder. Sí, yo solo no voy a poder, diablo, pero con Dios sí. Van a venir esos pensamientos. No te va a servir de nada. Vos crees que no me va a servir de nada si este es un propósito de Dios. ¿Mm? Los frutos de la paciencia y la dependencia de Dios van juntos. Paciencia y dependencia. No hay verdadera paciencia sin depender de Dios. ¿Estás escuchando? Y la dependencia madura se nota en saber esperar en Él. La verdadera dependencia hacia Dios es saber esperar en Él. ¿Sí? Un carácter formado. ¿Por qué? Porque la prueba produce la perseverancia y la perseverancia hace que seas completo y entero sin falta de nada, como Moisés en el desierto aprendió a no apresurarse, sino a esperar la voluntad del Padre. ¿Amén? ¿Sí? La esperanza es inquebrantable, estamos terminando. Aunque tarde, espero en Él. ¿Escuchaste? Aunque tarde, voy a esperar en Él. ¿Sí? Pero no pierdes ni el rumbo ni la alegría. Y acá es donde muchas veces, muchas personas caen en un estrés psicológico siendo cristianos. Porque cree que están descansando en Dios y no es verdad. Y el cuerpo sigue generando nerviosismo y no te das ni cuenta, ¿sí? Cuando caes en un estrés. Lo digo porque yo lo viví. No, yo descanso en Dios. Yo descanso en Dios. Y por dentro estaba generando nerviosismo. No había un descanso en Dios. Tenemos que enseñar, ¿sí?, a nuestra alma, nuestros pensamientos. Dar una vida útil y fecunda, ¿sí?, para los demás, como decía, para que Dios pueda usar tu vida como una rama unida a la vid, dando frutos. Esto lo hemos predicado. Lo que ven las personas en ti es el fruto que el mismo Espíritu Santo produce en nosotros. Lo que la gente ve, ¿sí?, lo que reflejamos nosotros y lo que la gente quiere, justamente es el fruto. ¿Y qué es el fruto? Que te vean gozoso a pesar de las pruebas. Que te vean que tienes paciencia a pesar de las pruebas. Que vean que tienes amor a pesar de que te están constriñendo un poquito ahí. Que vean que hay frutos del Espíritu. Eso es lo que tenemos que reflejar. No lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, porque ahí vamos a ser engañados. La palabra dice justamente en Juan capítulo 15, donde habla de la vid verdadera, de los frutos, y así dice, glorificarás a mi Padre que está en los cielos. Y ahí sí, pedid lo que quieras a mi Padre y yo los dará. Bien. ¿Qué trae esto también? La protección contra el miedo. Sabes que Dios pelea tus batallas, así que puedes estar tranquilo. Se te tiene que revelar esto. Que no es una batalla que vas a ganar tú ni las personas alrededor tuyo. Es una batalla que Dios está peleando en lugar tuyo. Tu fe tiene que ser tan grande de descansar en Él. De decir, estoy mal, pero Dios está peleando esta batalla para que yo esté bien. Porque si estás acá en esta noche, te digo, ¿sí?, que tiene que revelarse esto. Dios pelea tus batallas, no tú, no la gente. La madurez espiritual. Ya no eres un niño llevado por cualquier viento, sino que tienes que estar firme en la fe. Como Moisés. Ya no era un niño que fue llevado con un canasto. Ese es el comienzo del propósito. ¿Sí? La madurez espiritual. Y luego el cumplimiento del propósito. Los años de espera
y de depender de Dios de Moisés, lo prepararon justo para el momento en que tuviera que actuar. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Es el tiempo justo que Dios va a usarte. Mientras tanto tienes que descansar. ¿Sí? La paciencia no es aguantar solo con fuerza propia. Es decirle a Dios, no entiendo, pero confío en ti. Espero tu tiempo. Y la dependencia no es debilidad. Es la fuerza que nos permite caminar tranquilos sabiendo que Él lleva control y nos lleva a su propósito. Lo vuelvo a repetir. La paciencia no es aguantar solo con fuerza propia. Es decirle a Dios, no entiendo, pero confío en ti. Y la dependencia no es debilidad. Es la fuerza que nos permite caminar tranquilos sabiendo que Él lleva control de nuestra vida. Amén y amén. Este mensaje era para eso. Tiene que haber una diferencia. Sos pueblo de Dios, tiene que haber una diferencia. Marcar la diferencia. ¿Es difícil? Claro que sí. Claro que es difícil. Sacar todas las costumbres de nuestra vida, que antes era algo común, algo normal, que todos los días. ¿Sí? Yo era una persona que insultaba todos los días. Hoy no me sale ni un insulto. Mi esposa lo ha dicho acá, a veces me he golpeado el dedo con un martillo y me pongo a hablar en lengua en vez de soltar un insulto, porque entendí que eso no sirve. ¿Qué diferencia puede haber? ¿Qué diferencia puedo mostrar a ese pueblo que está esperando cómo Dios hizo un trabajo en mí? ¿Cómo Dios está tratando con mi vida? ¿Es difícil? Claro que sí, porque es un sistema que está puesto en nuestra mente. Quedó ahí. Pero que ya no sea cautividad. Que sea algo que luches todos los días. Que no te acostumbres. Que no te acostumbres. Que no tengas argumento para decir, no está bien lo que estoy haciendo. No, está bien. Punto. No está bien. Dios quiere mostrar un pueblo libre, como decía el Salmo. ¿Sí? Dios lo libertó, ¿se acuerdan? Sí, entonces demuestra tu libertad. Ponte de pie. Demuestra tu libertad, y tu libertad significa haber salido de Egipto y demostrar y mostrar a la gente que esas costumbres ya no están en ti. Eso es mostrar y demostrar que ya no perteneces a ese sistema, que estabas en ese sistema, sí, pero que ahora vas a ser el que vas a libertar a muchas personas queridas de tu alrededor, ¿sí? O las que Dios te ponga para poder ser de bendición, pero tienes que ir con otra clase de pensamiento, otra clase de corazón. No Egipto en ti, Cristo en ti. La gente de afuera no necesita más gente del mundo. Necesita verdaderos hijos de Dios. Cuesta, pero horrores cuesta. Claro que cuesta. Pero es la voluntad del Padre demostrar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Mira lo que dice la palabra. Su novia, santa, para las bodas del Cordero. Cuando Él se casa con la iglesia, con su amada, nosotros redimidos, pero también transformados. Eso no lo entendíamos antes. Pensábamos que era solamente la salvación y venía el Señor y con todas nuestras costumbres, con Egipto en el corazón, en la mente, haciendo lo que queremos, y nos vamos a ir a la presencia del Señor, avergonzándolo, siendo tibio, ni caliente ni frío. Lo avergonzamos a Dios. Y así creemos que vamos a ir a la presencia con Él, vamos a ser arrebatados. Arrebatados somos nosotros de querer vivir una vida así. Iglesia, tenemos que hacer la diferencia. Cuesta un montón, claro que sí. Pero empieza a trabajar en eso, que es lo más lindo que puedes hacer. Yo escuchaba la canción, tengo leña, ¿sí? Para hacer otro sacrificio. El sacrificio vivo que Dios está pidiendo de ti. Vivo, agradable.
ante Dios. Es nuestra vida el sacrificio más grande que Dios quiere que podamos honrarlo a Él, glorificarlo a Él. Yo pasé una situación hoy muy fea. Muy, pero muy fea. Y me contuve. Y le dije, gracias, Señor. Gracias, Padre. Me trataron de lo peor. Gracias, Padre. Ah, porque vos sos hijo de Dios. Y dije, gracias, Padre. Porque hasta este incircunciso lo dijo. Gracias, me diste más fuerza todavía. Vos no te podés enojar porque sos hijo de Dios. Gracias, me lo hiciste recordar, me diste más fuerza todavía. Pero no para responderte, sino para controlarme. Qué hermoso. Para controlarme, para glorificar a mi Padre que está en los cielos. Chicos, pongan, ¿sí? Si tu presencia conmigo no va, si lo pueden poner rapidito, lo tienes ahí, ¿sí? Es lo que Moisés le dijo al Señor cuando lo llamó el Señor. ¿Y en qué nombre he de ir? ¿Sí? En el gran yo soy, ¿sí? Bueno, pero ve conmigo, porque si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar.